Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 62, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 926. Rahner, los cristianos anónimos. La tesis de la posibilidad universal de la salvación desarrollada por Rahner desemboca pues en la doctrina de los llamados cristianos anónimos, que representa uno de los conceptos más interesantes, pero también más discutidos y atacados de su teología. Nuestro autor reconoce que la expresión cristianos anónimos puede suscitar alguna dificultad, aunque considerándola inevitable, mientras no se avance una propuesta mejor. En efecto, el adjetivo anónimo implica que a la cosa connotada le falta el nombre, pero por el hecho de que una semilla no sea aún una planta desarrollada, no se dice que se le deba negar el nombre que la planta en la cual está destinada a desarrollarse lleva. En todo caso, según Rahner, un hombre puede ser llamado cristiano anónimo cuando por un lado, de hecho, ha aceptado libremente, a través de la fe, la esperanza y la caridad, el ofrecimiento de la autoparticipación sobrenatural por parte de Dios, y por otro lado, no es aún simplemente un cristiano desde el punto de vista social, a través del bautismo y la pertenencia a la Iglesia, y en su conciencia objetivamente a través de la fe cristiana explícita, brotada de la escucha del mensaje cristiano explícito. En otros términos, cristiano anónimo o implícito es aquel que, aún encontrándose fuera del perímetro social de la Iglesia, y aún no siendo cristiano en un sentido eclesial, querigmático, institucional, categorial histórico, resulta hallarse en posesión de la gracia santificante y aparece, por lo tanto, justificado y santificado, hijo de Dios, heredero del paraíso, positivamente dirigido por la gracia a su salvación eterna y sobrenatural, aún antes de haber aceptado un credo explícitamente cristiano y de haber recibido el bautismo. Todo esto sucede porque Dios, como sabemos, se autoparticipa o revela a todos a través del existencial sobrenatural de la gracia y por lo tanto concede a todos la posibilidad de la fe y de la salvación, aún sin contacto con la predicación explícita del Evangelio. Y puesto que la salvación alcanzada o alcanzable por cualquier hombre es la salvación de Cristo o propter Christum, en cuanto otra salvación existe, aquel que se deja acoger por la gracia es necesariamente un cristiano, aunque lo sea de un modo implícito. La teoría del existencial sobrenatural permite, por lo tanto, según Rahner, poner un rayo de luz sobre aquello que los textos del concilio no se atreven a declarar. Esto es, cómo puede existir en un hombre sin evangelio una fe sobrenatural en Dios. En verdad, puntualiza Rahner, esta fe es operante siempre que un hombre, aceptando su propia apertura al infinito y por lo tanto a sí mismo, acepta al mismo tiempo el autoofrecimiento gracioso de Dios. Pero todo esto no está en conflicto con la falta de conciencia por parte de todos los hombres de ayer y de hoy de la autocomunicación de Dios. ¿Y cómo puede un ateo convencido pertenecer al grupo de los cristianos anónimos? A esta dificultad, nuestro autor responde distinguiendo entre trascendental y atemático y plano categorial y reflejado, o sea, entre conciencia implícita en lo profundo del corazón y conciencia explícita a nivel verbal y conceptual. Sobre esta base, nuestro autor llega a contemplar la posibilidad de una auténtica fe interior, incluso en quien se profesa ateo de palabra, y de una efectiva incredulidad de corazón, también en aquel que se declara verbalmente creyente. En otros términos, la distinción rahneriana entre plano profundo y plano reflejado contempla la eventual coexistencia entre ateísmo categorial y teísmo trascendental, y viceversa, entre teísmo categorial y ateísmo trascendental. En efecto, aclara nuestro teólogo, la aceptación categorial de Dios, hecha en el nivel de la teoría, y la decisión categorial no representan aún una garantía de que el hombre tome realmente en serio, también en las dimensiones más profundas de su libre decisión trascendental, la relación trascendental y necesaria que lo ate a Dios. En palabras más simples, puede verificarse que un hombre, o sin más un cristiano, acepte a Dios en la objetivación de su propio conocimiento y de su propia libertad.
Puede verificarse que llegue a declararse teísta y crea atenerse a las normas morales fijadas por Dios, y con todo seguir negando a Dios en el fondo de su corazón, pecando contra la moral y la fe. Todo esto no es menos posible de cuanto lo sea la coexistencia entre un ateísmo categorial y un ateísmo trascendental. Según Rahner, la doctrina de los cristianos anónimos no comporta de ningún modo la inutilidad de la predicación explícita. En efecto, el cristiano anónimo precede ciertamente, pero no convierte en superfluo al cristianismo explícito. Es más, lo reclama para su misma esencia y dinámica específica. De allí, el permanente valor del impulso misionero. Sería estúpido pensar que el argumento del cristianismo anónimo disminuye la importancia de la misión, de la evangelización, de la palabra de Dios, del bautismo y así sucesivamente. Es más, replica nuestro autor, la concepción del cristianismo anónimo puede servir como indispensable postulado o como fecunda premisa del esfuerzo misionero. Por ejemplo, un japonés, estudiante de teología pastoral en Japón, me decía que tal teoría constituye para él el presupuesto necesario que le permite desarrollar la obra misionera, porque así puede llamar al cristiano anónimo presente en el pagano y no simplemente adoctrinarlo desde el exterior con una enseñanza. A pesar de estas puntualizaciones, la teología rahneriana de la salvación ha dado pie a distintas críticas, para algunas de las cuales, y para la bibliografía correspondiente, ver Anita Roper, Cristiani Anonimi, Brescia, 1967. Por ejemplo, se ha sostenido que si un hombre puede llamarse auténticamente cristiano solo en virtud de su plena y explícita pertenencia a la Iglesia de Cristo, sellada por el bautizo, no existirá ningún cristiano anónimo, y mucho menos un cristianismo anónimo. O bien se ha replicado que Rahner, más allá de las sutilezas verbales, acaba objetivamente por poner en duda el rol decisivo de la Iglesia en el interior de la economía de la salvación y el alcance vital de las misiones. O bien se ha acusado a nuestro autor de manipular libremente los datos de la revelación y de hacer teología especulativa en detrimento de la positiva. Pero aquí, ¿no se ha razonado demasiado? Da la impresión de que en Rahner la razón no hace ya de esclava, sino de señora. Además, se ha destacado que Rahner, con su doctrina del ateísmo, ha ido bastante más allá del moderado optimismo salvífico de la Iglesia, enfrentándose no solo a la Biblia y sus invectivas contra los no creyentes, que él interpreta en el sentido de simples discursos de amenaza, sino también a algunas declaraciones magisteriales del propio Vaticano II. Por ejemplo, la Lumen Gentium se dice que el Santo Concilio enseña, apoyándose en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, porque solo Cristo, presente entre nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, es el mediador y el camino de la salvación. Y él mismo, incluyendo expresamente la necesidad de la fe y del bautismo, ha confirmado al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la cual los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Por esto, no pueden salvarse aquellos hombres que, aún no ignorando que la Iglesia Católica ha sido fundada como necesaria por Dios mediante Jesucristo, no quieran entrar en ella o en ella perseverar. En efecto, la teoría de los cristianos anónimos no corre quizás el riesgo de resolverse contra todo proyecto dialógico y ecuménico en un intento manifiesto de fagocitación de las otras religiones y visiones del mundo, reducidas todas ellas a formas anónimas del cristianismo. Incluso prescindiendo de las críticas al concepto de cristianismo anónimo, la figura de Rahner en el interior del área católica ha estado en el centro de un vivo debate, que ha visto alternarse en sus extremos a exaltadores y a denigradores. Así, mientras para algunos ha parecido una especie de escribano del Espíritu Santo, así fue saludado en tiempos del concilio, a otros les ha parecido un corruptor del tomismo y uno de los mayores responsables de la crisis actual de la Iglesia. ¿No podremos entonces decir, parafraseando una expresión de Santo Tomás dirigida a Averroes, que Rahner non tam est tomista, quam philosophia tomisticae depravator? No hay, en efecto, noción fundamental de la metafísica tomista que Rahner no haya trastornado y convertido en irreconocible. Las fórmulas y perspectivas insólitas a las que él ha llegado
no solo en filosofía, sino también en teología, rozando el relativismo de las fórmulas dogmáticas, son el síntoma de la turbación profunda que su obra está produciendo en todos los niveles en la vida de la Iglesia. En una posición intermedia se sitúan aquellos estudiosos católicos que, partiendo de formas más articuladas de análisis y de juicios, vislumbran en su figura un símbolo de las grandezas y de los límites del período conciliar.